Capítulo 41. Al día siguiente, Hi-Chen dirigió a todo el ejército y corrió al lugar donde se habían encontrado con el escuadrón de caza kobold. Planeaba seguir el río hasta las montañas para encontrar el nido del kobold. A medida que el terreno se hizo más alto, el campo de visión también se hizo más amplio. Se paró sobre una roca y miró a su alrededor. Debajo de sus pies había un bosque frondoso y detrás de él había un océano sin límites. Desde esa altura, podía ver los barcos mercantes atracados en el lado este de la isla principal. Hi-Chen miró la zona montañosa con rocas irregulares y árboles frondosos hacia el norte, preguntándose dónde estaría el nido del kobold. Para empezar, era necesario un análisis exhaustivo. En primer lugar, se hizo evidente que el agua era un elemento esencial para el sustento de la mayoría de las criaturas, incluidos los kobolds. Por lo tanto, para sustentar a su población, era necesario que el nido de kobold estuviera situado cerca de una fuente de agua como un río o una piscina. En segundo lugar, la supervivencia de un grupo de tan gran escala dependía del acceso a un suministro abundante de alimentos. Por lo tanto, se podría inferir que la ubicación del nido no estaría lejos de una fuente confiable de alimento. Después de considerar y enumerar cuidadosamente estas condiciones, surgió un resultado claro. Él no sabía. Había innumerables lugares en toda la región montañosa que cumplían con estas condiciones. Determinar las fuentes de agua específicas dentro de la vasta zona montañosa resultó ser un desafío, lo que hizo imposible llegar a una decisión concluyente. Además, debido al tamaño relativamente pequeño de la isla principal, identificar la ubicación precisa de la fuente de alimento planteaba una dificultad aún mayor. Como el análisis no arrojó resultados, solo quedaba una línea de acción. Hi-Chen volvió su mirada hacia el nativo que estaba a su lado, quien resultó ser uno de los pocos individuos de su tribu que había descubierto la cueva donde residían los kobolds. Lidera el camino. Este nativo conocía la entrada de la cueva y ahora guiaría el camino. Sin pronunciar palabra, el nativo tomó la iniciativa en silencio. Rápidamente atravesaron un bosque y llegaron a un acantilado común y corriente. El nativo señaló las enredaderas del acantilado. Hay una entrada a la cueva en el interior. Hi-Chen asintió e hizo un gesto para que el Murloc se acercara. Con golpes salvajes de la horca del Murloc, las enredaderas fueron arrancadas con fuerza, revelando una siniestra cueva oscura. La cueva se inclinaba hacia abajo y estaba envuelta en la oscuridad, sus profundidades ocultas a la vista. Mientras hacía un gesto, los Murlocs abrieron el camino y se aventuraron en la cueva. Lo siguieron los piratas y los duendes del mar, que iluminaron los alrededores con sus antorchas. Pronto, Hi-Chen, Alice y los nativos se encontraron rodeados por guerreros naga. Al entrar a la cueva, una ola instantánea de frescor invadió a Hi-Chen, creando un marcado contraste con la temperatura exterior. La cueva exudaba un alto nivel de humedad y gotas de agua goteaban continuamente de las paredes rocosas, acumulándose en el suelo y transformándolo en terreno fangoso. Pronto descubrieron algo. A varios metros de la entrada de la cueva, en el suelo fangoso, un nuevo conjunto de huellas de kobold llamó su atención. Estas huellas se extendían hasta las profundidades de la cueva, lo que indica actividad reciente de kobold. Hi-Chen estaba encantado. Dado que había huellas de kobold relativamente nuevas aquí, significaba que había kobolds entrando y saliendo de esta entrada recientemente. En otras palabras, esta entrada probablemente conducía al nido del kobold en las profundidades de la cueva. Con este descubrimiento, no perdieron el tiempo e inmediatamente profundizaron más. Hi-Chen también prestaba atención constantemente a los cambios en el mapa de omnisciencia. Si bien el mapa tenía un rango de detección horizontal de 1 kilómetro, sus capacidades de detección vertical eran limitadas, abarcando solo unos 10 metros tanto por encima como por debajo. En consecuencia, en áreas con terreno intrincado, era posible que el mapa no detectara a los kobolds que se acercaban. Después de caminar decenas de metros, el Murloc que iba delante se detuvo de repente y dio una advertencia temprana. Croar. ¿Qué significaba? Hay una trampa. Hi-Chen no se sorprendió. Los kobolds no eran particularmente fuertes, pero eran muy buenos usando trampas para matar y capturar presas. Por lo tanto,
no era extraño que colocaran algunas trampas fuera de sus nidos para defenderse del enemigo. Después de dejar que los piratas que eran más ágiles destruyeran las trampas, el grupo continuó avanzando. En los siguientes 10 minutos aproximadamente, también encontraron varias trampas una tras otra, pero todas fueron detectadas por los Murlocs con buena visión nocturna y las destruyeron una por una. Hasta el momento, su viaje no había tenido víctimas, pero no habían podido descubrir ningún rastro de los kobolds. Después de cubrir una distancia de aproximadamente 200 a 300 metros, encontraron una bifurcación en el camino, con opciones que se bifurcaban en diferentes direcciones. Decidió dividir en función del género y optó por el camino de izquierda. El grupo reanudó su avance. Después de avanzar otros 200 o 300 metros, la repentina aparición de un punto rojo en el borde del mapa llamó su atención. Hi-Chen supo instintivamente que su decisión había sido correcta. Sin dudarlo, rápidamente dirigió a su ejército hacia el objetivo, preparándose para lanzar un ataque. Al escuchar la conmoción, los kobolds reaccionaron rápidamente, poniéndose alerta y movilizando un grupo para enfrentar a los intrusos. Las dos fuerzas opuestas pronto convergieron dentro de una cueva, con un ancho de unos 6 a 7 metros. Fiel al dicho, cuando los enemigos se encuentran, la hostilidad estalla y ambos lados se miran a los ojos con una intensidad feroz. No había lugar para la moderación y la batalla estalló instantáneamente. Los guerreros con cabeza de kobold cargaron hacia adelante, empuñando una variedad de armas de obsidiana, sus furiosos ladridos resonaron en el aire. Sin embargo, su avance se encontró con una avalancha de ataques mágicos. Los Sitexis recién llegados blandieron sus bastones, conjurando flechas de agua que llovieron sobre los kobolds, golpeándolos con precisión. El impacto inicial de la flecha de agua atravesó las escamas de los kobolds y encontró su marca dentro de su carne. Después de esta penetración, la flecha de agua detonó con fuerza explosiva, enviando agua en cascada en todas direcciones. La mezcla de agua, sangre y carne picada creó una escena macabra, manchando la ya húmeda cueva con un toque siniestro. Simplemente la primera andanada de 14 flechas de agua explosivas resultó en la muerte y lesiones de casi 20 kobolds. Aprovechando la oportunidad presentada por el caos causado por las flechas de agua, los Murlocs y piratas en la vanguardia rápidamente se unieron a las filas del enemigo. La ola de kobolds era comparativamente pequeña, incapaz de resistir el ataque, y fue rápidamente abrumada por el poder combinado de los Murlocs y los piratas. La batalla ha terminado. Has recibido 200 puntos de experiencia. Al presenciar los cuerpos sin vida esparcidos por el suelo, la determinación de Hi-Chen se mantuvo inquebrantable. Con un gesto autoritario de su mano, instó a sus tropas a seguir adelante. Era evidente que iban en la dirección correcta y, al avanzar implacablemente hacia lo más profundo de la cueva, inevitablemente llegarían al nido de kobold. Los ecos del grito de batalla dentro de la cueva alertaron a numerosos kobolds de la intrusión, incitándolos a converger en grupos. Sin embargo, se encontraron con Hi-Chen y sus compañeros, irradiando un aura palpable de determinación y sed de sangre. Sin excepción, los kobolds sufrieron la muerte en sus manos. A medida que avanzaban, se formó un rastro de cadáveres que se extendía desde la entrada de la cueva hasta sus profundidades inexploradas. Al observar a los kobolds ser derrotados uno tras otro, como golpear a una jauría de perros sin posibilidad de retirada, los kobolds restantes se volvieron cautelosos. Se reunieron y se dieron cuenta de que algo no estaba bien. En ese punto, finalmente habían comprendido el poder abrumador de sus invasores. Si la situación persistía, era probable que los kobolds se enfrentaran a la extinción. Al darse cuenta de la disminución del número de kobolds entrantes, Hi-Chen también percibió vagamente este cambio. Sin embargo, se alineaba perfectamente con sus intenciones. Su plan era permitir que los kobolds se reunieran en un solo lugar, permitiéndole aniquilarlos con un solo golpe decisivo. Con su fuerza militar actual, tenía una ventaja significativa sobre los kobolds. Si bien no tenía miedo de enfrentarse a ellos directamente, su preocupación radicaba en la posibilidad de que los kobolds se dispersaran e intentaran escapar. Eso requeriría un esfuerzo adicional similar al de perseguir mosquitos. El grupo ya se había aventurado a varios metros de profundidad bajo tierra.
Las cuevas circundantes eran densas e intrincadas y mostraban signos de actividad kobold en todas partes. Cada cueva tenía un propósito diferente, algunas se usaban para almacenar alimentos, otras para habitar con lechos de pasto, algunas para rituales y sacrificios, y otras actuaban como almacenes para sus pertenencias. Los kobolds utilizaron las cuevas naturales de los alrededores, expandiéndolas y desarrollándolas hasta convertirlas en un impresionante reino subterráneo. Las cuevas contenían cantidades desconocidas de recursos valiosos. Sin embargo, lo que tomó a Hi-Chen con la guardia baja fue. La sorprendente revelación fue que este sistema de cuevas subterráneas estaba conectado a una pequeña veta mineral. Capítulo 42. En el camino, Hi-Chen ya había descubierto muchos puntos de recursos minerales. Entre ellos, no solo había puntos de recursos básicos como minas y canteras de hierro crudo, sino también minas de cobre que producían recursos de cobre de nivel 2 y minas de hierro que producían recursos de hierro refinado de nivel 2. Además, no solo hay minas de pequeña escala sino también un número considerable de minas de tamaño mediano. Parecía que los kobolds no habían aprovechado la tecnología de fundición de hierro y cobre, ya que la mayoría de estas minas todavía tenían abundantes reservas y habían sido en gran parte abandonadas. Estos kobolds están sentados sobre una mina de oro sin siquiera darse cuenta. Hi-Chen miró hacia las partes más profundas de la cueva, con una determinación ardiente ardiendo en sus ojos. ¿Podría haber más puntos de recursos minerales en las zonas más profundas? Quizás incluso recursos avanzados como mitril o cristales. En un gran salón en lo profundo de la cueva, una multitud de kobolds se habían reunido, armados y vigilantes mientras vigilaban el exterior. Cada kobold era consciente de que su tribu se enfrentaba hoy a una catástrofe inminente. Un humano, liderando un poderoso ejército, entró en su cueva y mató a muchos de los miembros de su tribu. Los kobolds reunidos ladraron y se comunicaron entre sí, intentando discutir una manera de erradicar a los invasores humanos. Humanos despreciables. ¿Cómo se atreven a invadir las cuevas sagradas de los nobles kobolds? Debemos matarlo y devorarlo para desahogar nuestra ira. Pero el ejército humano es demasiado fuerte. Nosotros, los kobolds comunes y corrientes, no somos rival para ellos. No tengas miedo. Todavía tenemos un grupo de Dragonbane kobolds, tal vez puedan enfrentarlos. Sí, y además, obtuvimos un poderoso tesoro robado a la gran entidad. Debería poder expulsarlos. Al escuchar esto, los ojos de muchos kobolds se iluminaron de emoción. El poder de ese tesoro era incomparablemente poderoso. Ese humano definitivamente no podría soportarlo. Justo cuando estaban ladrando emocionados. Auge. Se dispararon flechas de agua desde el exterior de la cueva y las violentas explosiones hicieron pedazos a los kobolds frente a ellos. Al instante, el pánico y el caos se apoderaron de los otros kobolds. Al momento siguiente, se arrojaron docenas de antorchas al interior, iluminando la cueva con llamas parpadeantes, provocando que sus pupilas se dilataran involuntariamente. En medio de la danzante luz del fuego, un grupo de murlocs y piratas entró corriendo. Lo seguían los guerreros Naga y los Sith-Exis. Entre los guerreros Naga, Hi-Chen reveló su presencia. Al observar el espacioso salón lleno de numerosos kobolds, un atisbo de deleite apareció en su rostro. Oh, entonces están todos reunidos aquí. Me ahorra la molestia de buscarlos. Es simplemente perfecto. Me ocuparé de todos ustedes a la vez. Al presenciar su comportamiento confiado, los kobolds inmediatamente ladraron furiosamente con ira. Humano despreciable, sufrirás la ira de los kobolds. Mientras hablaban, un grupo de kobolds particularmente altos y fuertes salió de entre ellos. Adornados con gruesas capas de escamas y empuñando una enorme hacha de batalla de obsidiana, los Dragonbane kobolds exhibieron una extraordinaria destreza en el combate. Hi-Chen entrecerró los ojos y examinó sus perfiles. Kobolds de vena de dragón. Nivel, 9. Nivel, segundo nivel, 8 estrellas. Habilidades. Dense Power, habilidad azul, posee una fuerza impresionante debido a que tiene más venas de dragón. Armadura de escamas de dragón, habilidad azul, defensa mejorada por la revitalización de sus venas.
Resistencia a las venas, habilidad verde, posee resistencia contra varios hechizos mentales. Visión nocturna, habilidad verde, excelente capacidad para ver en la oscuridad, navegar libremente a través de cuevas oscuras. Rasgos de la unidad, astutos y engañosos, los kobolds son astutos por naturaleza y no son fácilmente subyugados por otras criaturas. Oh, gran dragón, te imploramos que otorgues más venas a los kobolds. Las cejas de Hi-Chen se movieron levemente. El Kobold Dragon Veins cuyas Vans habían sido revividas era en realidad un nivel 2 de 8 estrellas. Tenía dos habilidades azules, una para ataque y otra para defensa. Esto fue realmente problemático. Los Dragon Vein Kobolds no solo estaban en un nivel más alto, sino que su nivel también alcanzó un imponente nivel 9, ejerciendo presión adicional sobre Hi-Chen. El único aspecto donde no hubo supresión fue su número. Este escuadrón de Dragon Vein Kobolds estaba formado por solo 30 individuos, lo cual no era una cantidad significativa. Sin embargo, lo que más preocupaba a Hi-Chen era que, debido a su línea de sangre, poseían cierta resistencia a los hechizos mentales. Esto significaba que el canto de Alice podría no tener un 100% de control sobre ellos. Se podría decir que los Kobolds Dragon Veins eran actualmente la unidad de monstruos más formidable y desafiante que Hi-Chen había encontrado. Din, has entrado en modo combate. Evaluación de moral en progreso. El señor de tu bando lidera el ejército, moral más 1-0. Desventaja numérica, moral menos 10. Supresión de nivel, moral menos 5. Desventaja de nivel, moral menos 5. Héroe comandante, moral más 1-5. Ambiente oscuro, moral menos 10. Nuestra moral general es de 45 puntos. Estamos en desventaja. Las desgracias nunca llegaban solas. Esta era la primera vez que se enfrentaba a una batalla con la moral por debajo de los 50 puntos. Había al menos entre 500 y 600 kobolds aquí, casi 4 veces su número. Maten a estas despreciables criaturas. Maten a todos los humanos. Los kobolds avanzaron como una marea. Al frente había 30 kobolds Dragon Veins. Hi-Chen no se atrevió a ser descuidado frente a un ejército tan poderoso. Inmediatamente ordenó a los Murlocs y piratas que esquivaran y trataran con los otros kobolds ordinarios, y dejó que los guerreros Naga tomaran el control. Los ojos del guerrero Naga estaban inyectados en sangre. Movió su cola de serpiente y cargó hacia adelante como un carro, agitando las hojas de hueso en sus brazos. Golpear. El choque entre la hoja de hueso y las hachas gigantes de obsidiana fue repentino y feroz, creando un sonido de colisión discordante. En un instante, la hoja de hueso, que antes había despachado sin esfuerzo a kobolds comunes, ahora tenía una herida profunda y abierta. Era una perspectiva desalentadora, ya que solo 20 golpes más probablemente lo cortarían en 2 pedazos, espadas y serpiente combinadas. Luchando por resistir los feroces golpes de hacha del kobold de vena de dragón, al guerrero Naga le resultó inmensamente difícil mantenerse firme. Al presenciar esto, Hi-Chen rápidamente le ordenó a Alice que interviniera y aliviara su presión. En poco tiempo, una mezcla de suave belleza y resonancia temblorosa resonó en el aire en forma de canción. Debido a que la cueva estaba relativamente sellada, la aterradora canción continuó resonando aquí, y su poder en realidad aumentó varias veces. Los kobolds ordinarios quedaron atónitos casi al instante, lo que permitió que los Murlocs y los piratas los atacaran, dejando cadáveres por todas partes. En cuanto a los kobolds Dragon Veins, inevitablemente se vieron afectados. Su velocidad de ataque fue visiblemente más lenta. Aprovechando esta oportunidad, los ojos del guerrero Naga se pusieron rojos. Rápidamente agitó su espada de hueso y golpeó despiadadamente las escamas del Dragon Veins Kobold. Grieta. Las robustas escamas del kobold de vena de dragón se abrieron por una pequeña grieta. Estimulado por el dolor, el kobold de vena de dragón recuperó algo de claridad mental y dejó escapar un rugido furioso. La enorme hacha en su mano descendió con fuerza. Se escuchó un crujido más fuerte. Para asombro de todos, la hoja de hueso del guerrero Naga se rompió abruptamente bajo este golpe, dejando una herida profunda en el cuerpo de la serpiente por el filo afilado del hacha.
Justo cuando estaban a punto de asestar otro golpe, varias flechas de agua se dispararon hacia ellos con ira. La defensa física del kobold de vena de dragón, proporcionada por sus robustas escamas, resultó formidable. Sin embargo, ante ataques mágicos, su efectividad defensiva era considerablemente débil. En un instante, las flechas de agua explotaron, creando varios agujeros sangrientos, haciendo que la sangre fluyera profusamente. Al presenciar esta escena, Hi-Chen no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Si los ataques mágicos no podían infligirles un daño efectivo, entonces ¿cuál era el punto de esta pelea? Afortunadamente, tenían los duendes del mar, de lo contrario, habrían sido derrotados hace mucho tiempo. La batalla continuó ferozmente. Capítulo 43. Viendo que el ataque con hechizos fue bastante efectivo, Hi-Chen ordenó a los Sipexis que concentraran su fuego y los reprimieran. Pronto, algunos Kobolds Dragon Dance resultaron gravemente heridos y murieron. Ya fueran los Kobolds ordinarios o los Kobolds Dragon Dance, su número estaba disminuyendo lentamente. La situación de la batalla ha cambiado. Nuestra moral ha aumentado a 51 puntos. Hemos entrado en un estado ventajoso. Pero en ese momento, el canto de Alice también se detuvo. Se dio vuelta y vio que su rostro estaba un poco pálido. La canción de la tentación y la canción de guerra de Alice eran esencialmente hechizos. Como era un hechizo, definitivamente consumiría maná. Aunque no había una visualización numérica directa del nivel de maná, al observar su apariencia actual, su maná ya se había agotado. Señor, yo. La garganta de Alice estaba un poco seca. Al ver esto, Hi-Chen dijo rápidamente: deberías descansar por ahora. El rumbo de esta batalla ha cambiado a nuestro favor. En el campo de batalla, a medida que disminuía el número de kobolds de vena de dragón, el guerrero Naga se encontraba con una ventaja de casi 2-1. Aunque no pudo matarlos directamente, logró contenerlos hasta cierto punto. Mientras los duendes del mar siguieran lanzando una andanada de flechas de agua, era solo cuestión de tiempo antes de que mataran a los kobolds. Hi-Chen sintió que la batalla ya se había estabilizado. Sin embargo, los kobolds, que habían perdido la supresión de la encantadora canción, de repente se agitaron y comenzaron a aullar locamente. Se dio cuenta de que uno de los kobolds, que estaba rodeado, levantó una cuenta de color rojo sangre. Una sensación de precaución y presentimiento repentinamente llenó su corazón. Gritando desesperadamente a los murlocs y piratas, exclamó: «¡Detén a ese kobold!». Al escuchar su orden, los murlocs y piratas cargaron contra el kobold como si estuvieran poseídos. Pero ya era demasiado tarde. La cuenta de color rojo sangre tembló levemente y un anillo de luz sangrienta se extendió instantáneamente hacia afuera, envolviendo a todos los kobolds a su paso. Din. El kobold ha entrado en modo berserk. Todos los atributos aumentarán en un 30%. Dura 5 minutos antes de entrar en modo debilitado. Los kobolds entraron en un estado de locura, sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas hinchadas por todo el cuerpo, los vasos sanguíneos congestionados y volutas de aliento blanco escapando de sus narices. En este momento, sus paneles de personajes sufrieron algunos cambios. Kobold. Nivel 6. Nivel 2, 5 estrellas, duración 5 minutos. Kobold de vena de dragón. Nivel 9. Nivel 2, 9 estrellas, duración 5 minutos. Maldita sí. Hi-Chen maldijo por dentro. ¿Aún podría ganar esta batalla? Los kobolds, que parecían criaturas con esteroides, avanzaron enloquecidos. Todo lo que podía ver eran ojos rojos sangre mirándolo. Después de entrar en un estado de locura, la fuerza de los kobolds ordinarios no era muy diferente de la de los murlocs y los piratas. Incluso confiaron en su enorme ventaja numérica para reprimirlos firmemente. Los kobolds Dragon Dance que habían entrado en un estado loco eran aún más poderosos ahora. Como una máquina incansable, el hacha gigante seguía atacando, provocando una gran presión y amenaza al guerrero Naga. En tales circunstancias, las bajas eran inevitables. Los 4 murlocs fueron atacados por los kobolds varias veces.
Sus escamas se rompieron y murieron en el acto. Los 3 guerreros Naga fueron golpeados en la cabeza por los enloquecidos Dragon Dance Kobolds. Incluso si tuvieran la capacidad de regenerarse, no podrían recuperarse de heridas tan fatales. La sangre salpicó el lugar. Las otras tropas también sufrieron heridas de diversa consideración y se vieron obligadas a retirarse. Después de 5 minutos, el kobold puso fin a su berserk. 10 murlocs y 8 guerreros Naga habían caído al suelo. Los ojos de Hichen ardían de ira mientras observaba esta escena. Estos eran sus soldados. Fue la primera vez que experimentó bajas entre sus tropas y las pérdidas fueron significativas. Le dolió profundamente. Miró a los kobolds ahora debilitados y llenos de resolución. Matarlos así sería demasiado fácil para ellos. Quería esclavizar a estos kobolds, obligándolos a minar en las minas para siempre. Mata a todos los kobolds de vena de dragón. El guerrero Naga, que había sido reprimido durante 5 minutos completos, contuvo la respiración y blandió su arma, masacrando a los kobolds de vena de dragón restantes. Ver caer muerto a su kobold de vena de dragón más poderoso. Los otros kobolds rápidamente perdieron la voluntad de luchar y su moral cayó 10 puntos. Frente a él, solo había un grupo de kobolds temblorosos que habían tomado completamente la delantera. Din, la batalla ha terminado. El enemigo ha perdido la voluntad de luchar. Has recibido 5.800 puntos de experiencia. Has subido de nivel 6 y GT 7. Ignorando a los aterrorizados kobolds, Hichen hizo que los murlocs recogieran los orbes rojo sangre que habían caído al suelo. Esta cuenta podría hacer que los kobolds entren en un estado de locura. Debe ser un tesoro. Perla de sangre loca. Nivel, tesoro de 2 estrellas, grupo. Efecto, después de su uso, los aliados dentro de un radio de 100 metros entrarán en un estado de locura que durará 5 minutos. Todos los atributos aumentarán en un 30%. Después de 5 minutos, entrarán en un estado debilitado que durará 30 minutos. Tiempo de recuperación, 3 horas. Esta cuenta sedienta de sangre llamada Rampage Blood Orb es un tesoro grupal, como su nombre indica, tiene un efecto en todo el grupo. Por otro lado, la corona de la omnisciencia solo funciona en un individuo, lo que la convierte en un tesoro de un solo objetivo. Al poder desencadenar un estado de locura de 5 minutos, tal vez podría usarse como una carta de triunfo. Dejando a un lado el Rampage Blood Orb, Hichen miró fríamente a los kobolds. ¿De dónde sacaste esta cuenta? Los kobolds se miraron entre sí y, debido al miedo, rápidamente hablaron. Lo encontramos en la guarida de ese gran ser en la cima de la montaña. Era ese dragón colosal otra vez. ¿Una guarida? Entonces, ¿había una guarida de dragón abandonada en la cima de la montaña? Fue una sorpresa bastante agradable. Dado que estos kobolds pudieron encontrar tal tesoro allí, tal vez había otras cosas dentro de la guarida del dragón. Debería encontrar una oportunidad para explorarlo también. La mente de Hichen se encendió con curiosidad mientras agregaba a su agenda explorar la guarida del dragón. A continuación, tuvo que lidiar con este grupo de kobolds. Como había considerado antes, simplemente matarlo sería un desperdicio. Con una cantidad tan grande de kobolds, eran mano de obra viva valiosa, suficiente para llenar todos los puntos de recursos. Podría usarlos a voluntad sin tener en cuenta las cuestiones de derechos humanos. Después de esta batalla, que había aterrorizado a la tribu kobold hasta la médula, la amenaza básicamente había sido eliminada. Aparte de algunas áreas que aún no habían sido exploradas, toda la isla principal estaba básicamente bajo su control. Después de obtener la lealtad de las tribus nativas, toda la isla principal estará bajo su dominio absoluto. Encerró temporalmente a estos kobolds en algunas cuevas y los protegió estrictamente. A continuación llegó el momento de recoger el botín de guerra. Estos kobolds habían vivido en la isla durante incontables años y eran muy ricos. En esta cueva subterránea, ni siquiera ellos mismos sabían cuántas cosas se escondían. Una por una, las cuevas abandonadas e inactivas fueron exploradas y limpiadas.
Una gran cantidad de recursos fueron transportados continuamente a su frente, lo que le dio una sensación de alegría a Hi-Chen, a pesar de la pérdida de fuerzas significativas. El trabajo de contar los recursos prosiguió fervientemente. Lideró un pequeño grupo de soldados y se aventuró hacia la parte más profunda de las cuevas. Ese lugar era el núcleo de todo el reino subterráneo. Mientras salía del pasillo de conexión, vio algunos huevos colocados en un montón de paja. Estos huevos podrían convertirse en crías de kobold. Los kobolds eran criaturas ovíparas y su capacidad de reproducción era increíblemente fuerte. Podrían poner de 10 a 20 huevos en un año, con una alta tasa de supervivencia para las crías. Con suficiente comida, también crecían a un ritmo terriblemente rápido. Esto ayudó a explicar por qué las tribus nativas con niveles de civilización más altos que los kobolds terminaron siendo empujadas a un rincón de la isla. La velocidad a la que mataban ni siquiera podía igualar la velocidad a la que se reproducían. Mientras Hi-Chen miraba esos huevos de kobold, una expresión retorcida y malvada apareció en su rostro. Contempló la posibilidad de domesticar a estos jóvenes kobolds, nutrirlos desde su juventud hasta la madurez y, en última instancia, cultivar un equipo de kobolds que le fuera inquebrantablemente leal. Con su reproducción continua y el fortalecimiento de su raza, tendría un suministro inagotable de kobolds a su disposición. La idea parecía prometedora, aunque con un inquietante parecido con los ideales capitalistas. Sin embargo, no podía ignorar la cruel realidad de este mundo. Si no lograba derrotar a los kobolds, su pueblo probablemente caería en la esclavitud bajo su dominio. Solo haciéndose más fuerte podría asegurar una victoria perpetua. Capítulo 44. Reunir recursos y buscar kobolds dispersos requirió una cantidad de tiempo considerable. Por lo tanto, Hi-Chen decidió dejar atrás a los piratas. Les ordenó hacer un inventario de los recursos y vigilar a los kobolds mientras él conducía a los murlocs, los guerreros naga y los sitexis a partir. Su objetivo era buscar la lealtad de la tribu nativa. La razón para traer una fuerza tan sustancial era simple. Aunque el sistema les había asignado una misión, no había garantía de que la sumisión de la tribu indígena fuera genuina. Existía la posibilidad de que tuvieran la intención de explotar la fuerza de Hi-Chen para debilitar gravemente a la tribu kobold, usándolo efectivamente como un peón en sus propios planes. Por lo tanto, traer una fuerza tan sustancial también fue una medida de precaución. Cuando era necesaria la intimidación, intimidarían; donde matar fuera necesario, matarían. El miembro de la tribu indígena, que había estado siguiendo de cerca a Hi-Chen, fue testigo de todo el proceso de conquista de la tribu kobold. Ver a los kobolds que una vez habían empujado a su tribu a retirarse se volvieron débiles e insignificantes en las manos de Hi-Chen, hasta el punto de temblar de miedo y arrastrarse a sus pies, despertó tumultuosas oleadas de asombro y reverencia dentro de ellos. No mucho después de que concluyera la batalla, el miembro de la tribu habló voluntariamente. Señor, permítame guiarlo a nuestra tribu. El grupo salió de la cueva oscura y húmeda. Dejando atrás la región montañosa, avanzaron hacia el oeste y entraron en la zona del valle central de la isla. Un ancho río fluía hacia el oeste, creando una llanura de valle fluvial a ambos lados. Una exuberante hierba verde cubría la tierra, mientras que los árboles estaban escasamente dispersos. Muchos animales encontraron su hábitat en esta zona. Al observar el terreno fértil y nivelado, rápidamente se formó una idea en la mente de Hi-Chen. ¿Podrían cultivar algo aquí? Aunque el territorio actualmente tenía suficiente comida, todavía había muchos animales y bestias salvajes en la isla, y también había muchos peces salvajes en el mar. Sin embargo, todos estos recursos entraban en la categoría de caza. La caza implicaba inherentemente incertidumbre e inestabilidad, ya que siempre existía la posibilidad de que algún día los recursos se agotaran. Si hubieran podido cultivar tierras similares a las de una pesquería de lubina, donde fuera posible una producción estable de alimentos, sería ideal. Hi-Chen siguió al miembro de la tribu nativa a través de la llanura del valle del río, echando un vistazo rápido a los alrededores antes de entrar en dirección noroeste hacia la jungla. Para él, esta jungla era un territorio completamente desconocido. El miembro de la tribu nativa no se detuvo, liderando el camino con confianza hacia el noroeste.
Después de aproximadamente 40 minutos de avance, el denso bosque se detuvo abruptamente y la escena ante sus ojos de repente se volvió clara. La densa jungla cedió abruptamente, revelando una vasta extensión frente a ellos. Lo que había ante sus ojos era un bosque de enormes árboles que crecían a varios metros de profundidad en el agua del mar. Como imponentes estatuas, estos colosales árboles alcanzaban cientos de metros de altura y requerían más de 10 personas para rodearlos por completo. Su grandeza era innegable. Y era bajo estos gigantescos árboles donde residía la tribu indígena. Lo que sorprendió a Hichen fue el entorno de vida único de los pueblos indígenas. Entre los árboles gigantes habían construido casas flotantes con techo de paja, aseguradas a los árboles con cuerdas hechas de enredaderas. Utilizando madera, enredaderas y fibras, crearon vías fluviales que les permitieron navegar libremente entre las casas con techo de paja y la tierra. Debido a la densa copa de los enormes árboles, el agua de lluvia no podía penetrar, proporcionando un refugio natural contra el viento y la lluvia. Esta nueva forma de vivir lo cautivó al instante. Mientras observaba, un nutrido grupo de indígenas emergió de diversas direcciones, encabezados por una anciana adornada con adornos chamánicos y cabello gris. Se acercaron a Hichen. El nativo llamado Panzer lo siguió. La anciana dio un paso adelante e hizo que los demás nativos se inclinaran respetuosamente. Honorable señor, bienvenido a nuestra tribu. Ya nos enteramos por Panzer que has conquistado a la tribu Kobold. Cumpliremos nuestra promesa y nos convertiremos en tus súbditos. Hichen asintió levemente y los hizo ponerse de pie. Din misión, enemigos de generaciones, completada. Timbre. La tribu nativa ha decidido jurar lealtad a ti. Una pantalla apareció ante sus ojos. Con un pensamiento, el panel de territorio apareció frente a él. En la columna de sujetos, el número de humanos cambió de 62 a 472. Esto significaba que había un total de 410 personas en esta tribu nativa. Aunque sus números no se podían comparar con los kobolds, el hecho de que todos fueran humanos les daba una ventaja. Esta afluencia de personas multiplicó varias veces la población del territorio. Con su incorporación, el territorio entraría en un periodo de rápido desarrollo. Justo cuando Hichen se sintió encantado, de repente vio una sección en el panel que mostraba atributos. Héroe, sirena, Alice, rango superior azul, humano, pantera, aspirante a héroe. ¿Aspirante a héroe? ¿Pantera? ¿Se refería al indígena llamado Pantera? Hichen quedó muy sorprendido. Al principio, pensó que era solo un guerrero común y corriente, pero no esperaba que fuera un aspirante a héroe. El significado de aspirante a héroe era muy simple. Era alguien que tenía las calificaciones para convertirse en héroe pero que aún no se había convertido en héroe. Como no se había convertido en un héroe, la palabra héroe no apareció en la interfaz. Como no se había convertido en un héroe, la palabra héroe no aparecería en el panel. Solo cuando un jugador ganaba su lealtad podía ver la designación de aspirante a héroe. Esta configuración introdujo mucha incertidumbre. Por ejemplo, entre un grupo de refugiados que encontraron los jugadores en las primeras etapas, podría haber un aspirante a héroe, pero no lo sabrían. Quizás debido a la falta de comida en el territorio, el jugador los ahuyentaría. Sin embargo, reclutar a un aspirante a héroe fue mucho más fácil en comparación con reclutar a un héroe de pleno derecho. Entonces, reclutar a un aspirante a héroe dependía del ojo perspicaz de los jugadores. Pero era evidente que Hichen era el tipo de jugador que carecía de ese discernimiento. Sin embargo, considerando que el nativo fue capturado sin mucho esfuerzo en primer lugar y no había demostrado ninguna habilidad sobresaliente aparte de una agilidad y destreza excepcionales, era difícil juzgar. Se despertó el interés de Hichen y discretamente abrió el panel para ver la información. Pantera, aspirante a héroe. Raza, humano. Nivel, 6. Nivel actual, ninguno. Potencial, verde, nivel elite. Habilidades, intuición de peligro, habilidad verde, exhibe habilidades de detección místicas hacia el peligro. Percepción de caza,
habilidad verde, posee una aguda percepción hacia la presa, capaz de rastrear implacablemente utilizando diversa información. Primitive Bloodline, habilidad verde, linaje excepcional que da como resultado una agilidad ágil y una destreza de combate decente. Características de la unidad, creencia primitiva, una vez leal, nunca traicionará y cumplirá órdenes al 100%. Este es un aspirante a héroe con potencial de élite verde. A primera vista, Hi-Chen determinó instantáneamente que había encontrado al candidato para convertirse en capitán del barco pirata. ¿Qué hicieron los piratas? Navegaron por los vastos mares en busca de barcos que saquear. ¿Y la habilidad de percepción de caza no fue útil para eso? ¿A qué temían los piratas? Temían ser perseguidos por las fuerzas oficiales, como la Marina del Reino. ¿Y no tuvo su papel en tales situaciones la intuición del peligro? Tanto la intuición del peligro como la percepción de la caza eran habilidades perfectas para la profesión pirata. Prácticamente fue hecho para convertirse en pirata. A partir de ese momento, Hi-Chen haría que este joven se convirtiera en capitán del futuro rey pirata del Mar Medio. Si trabajas duro, te encontraré 10 esposas, dijo Hi-Chen en su cabeza. Panzer, que estaba parado a un lado, de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a izquierda y derecha con desconcierto. Espera, los kobolds habían sido conquistados. ¿Podría ser que todavía hubiera algún peligro? Preguntó Hi-Chen con una sonrisa. Una vez más su atención se centró en las cabañas con techo de paja que flotaban en el agua. ¿Por qué vives en el agua? ¿No es más seguro en tierra? Explicó el líder de la tribu. El árbol gigante puede bloquear el viento, la lluvia y la luz del sol para que la tormenta no nos afecte. Además de proporcionar un refugio de los peligros en la tierra, los kobolds y la mayoría de las bestias y monstruos le temen mucho al agua. Hi-Chen asintió en comprensión. Luego señaló algunos jardines acuáticos que flotaban en la superficie, donde se cultivaba cierto tipo de cultivo. ¿Qué están cultivando estos jardines acuáticos? Hi-Chen conocía los jardines acuáticos, ya que era un método de plantación que muchas civilizaciones habían intentado. Implicaba utilizar barro, tierra, madera, fibras y otros materiales para crear un jardín que pudiera flotar en la superficie del agua, utilizando las fuentes de agua circundantes para riego. Sin embargo, normalmente los jardines acuáticos se construían sobre fuentes de agua dulce. Pero aquí, en este vasto bosque de árboles gigantes, las aguas poco profundas estaban directamente conectadas con el océano y el agua era salada. ¿Se podrían regar los cultivos con agua de mar? Eso era imposible, absolutamente imposible. Capítulo 45. Pero la realidad le dijo a Hi-Chen que estos cultivos con borlas verdes en realidad estaban regados con agua de mar. Arroz de mar. Nivel, especial. Estado, inmaduro. Uso, genera arroz de grano ordinario. Producción, 1000 unidades /mu. Periodo de vencimiento, febrero. Sobrevive regando con agua de mar. ¿Qué tipo de arroz marino inmortal era este? En solo 2 meses se pudo obtener una ronda de cosecha, con un rendimiento de 1000 unidades por acre. Lo que es aún más sorprendente es que puede prosperar únicamente con agua de mar. Es increíblemente alucinante, más allá de la imaginación. Fenómenos tan notables solo pueden existir en un mundo fantástico. Con este cálculo, cada acre puede producir la asombrosa cifra de 12,000 unidades de alimentos al año. Y si se introducen fertilizantes naturales o aditivos similares, el rendimiento podría alcanzar niveles inimaginables. Después de un breve momento de asombro, una ola de éxtasis lo invadió. ¿Con este tipo de arroz marino, no tendría otra fuente estable de alimento? Esto era de importancia estratégica para el territorio, que actualmente dependía principalmente de la caza para alimentarse. Además, era muy probable que este arroz marino por sí solo pudiera alimentar a la gran mayoría de la población. ¿Se puede ampliar el área de siembra de este arroz de mar? Por supuesto, siempre y cuando haya un entorno adecuado. Al escuchar esto, Hi-Chen quedó encantado y agitó la mano. Ahora te daré la primera misión. Tendrás que encontrar un lugar adecuado para plantar arroz marino en la isla.
Puedes decirle a Vilus si necesitas algún recurso. Si te encuentras con monstruos que son difíciles de derrotar, puedes acudir a mí directamente. Mi única petición es comenzar la siembra de arroz de mar a gran escala lo antes posible. El líder tribal volvió a inclinarse respetuosamente. Seguiremos tu voluntad. Hi-Chen asintió. En cuanto a esta tribu, planeaba dividirlos en lotes y trasladarlos al territorio uno tras otro. Además de la necesidad de mano de obra, los nativos y los residentes originales también necesitaron una cierta cantidad de tiempo para integrarse. Los nativos no pusieron objeciones a su decisión. Originalmente vivían aquí para evitar el viento y la lluvia y defenderse de los ataques de bestias salvajes, monstruos y kobolds. Ahora que los kobolds habían sido conquistados y se les había proporcionado una protección más fuerte y suficiente comida, ya no había razón para oponerse. Y entonces, cuando se puso el sol, el primer grupo de nativos tribales acompañó a Hi-Chen en su viaje de regreso al territorio. Su medio de transporte era diferente al de cuando llegaron. Remaron en sus propias canoas, bordeando las costas occidental y sur de la isla principal, llegando rápidamente a la playa de arena a la entrada del territorio. Con estas canoas, los nativos pudieron evitar a los kobolds en la isla y viajar entre islas cercanas. Los nativos también le contaron un dato importante. Aparte de la isla principal y las 3 islas secundarias a la derecha, había 3 islas más pequeñas en el lado noroeste del bosque. Es decir, este archipiélago contaba con un total de 7 islas. La isla principal estaba en el medio y las demás islas estaban distribuidas en forma de luna creciente. Por eso llamaron a este archipiélago Islas de la Luna Nueva. En las 3 islas de la izquierda probablemente había muchos recursos esperando a ser descubiertos. Sin embargo, ya era tarde y Hi-Chen no pensó que fuera apropiado explorarlos ahora. Tuvo que posponer la exploración de las otras islas para una fecha posterior. El día siguiente, una vez más se dirigió a la cueva Kobold. La cosecha aquí casi se había contabilizado por completo. Primero fueron los trabajadores Kobold. Buscó por toda la cueva, capturando a los kobolds dispersos en otras cuevas. Después de un recuento exhaustivo, había un total de 640 kobolds supervivientes en toda la tribu Kobold. Este era el número que quedaba después de que ya había matado a un número significativo de ellos. Originalmente debía haber más de 1000. Esta ola de kobolds trajo una cantidad considerable de mano de obra al territorio. Según todos los puntos de recursos descubiertos, esta ola de kobolds podría utilizarlos por completo sin situaciones a medio llenar. Sin embargo, los kobolds tenían algo que decir. Hace unos años, habían sido atacados por un grupo de poderosos monstruos en el océano. Más de la mitad de los miembros de su clan habían muerto y menos de una décima parte de ellos habían sobrevivido. Esto sorprendió aún más a Hi-Chen. Después de que más de la mitad de ellos murieran hace unos años, ¿hubo más de 1000 en unos pocos años? Hace unos años, después de perder más de la mitad de su población, ¿se multiplicaron hasta superar el 1000 en tan solo unos años? Estos kobolds realmente saben cómo reproducirse, incluso superando a los humanos. A este ritmo de reproducción, en unos pocos años más, podría haber miles de ellos. Si no se los controla, probablemente devorarían todos los recursos de esta isla en poco tiempo. En cuanto a los poderosos monstruos que mencionaron, Hi-Chen supuso que probablemente eran algún tipo de criatura marina. No le prestó demasiada atención. En este mundo abundaban criaturas poderosas, especialmente en el vasto y misterioso océano. La existencia de poderosas razas marinas no era nada sorprendente. En cuanto a estos kobolds, serían asignados a varios puntos de recursos según la demanda, reemplazando a los residentes en laboriosos trabajos de extracción de recursos. El exceso de kobolds sería enviado a la jungla para talar árboles, expandiendo continuamente el área utilizable del territorio. Algunas hembras de kobold se quedarían atrás para incubar huevos de kobold. Después de lidiar con el destino de los kobolds, el siguiente tema fueron los recursos. Como antiguos dominadores de la isla, los kobolds naturalmente poseían abundante riqueza, con diversos recursos llenando sus cuevas. Después de un recuento exhaustivo, entre los 5 recursos primarios, había 4.
000 unidades de hierro bruto y 4,000 unidades de arcilla. Debido a que los kobolds no tenían la costumbre de usar fuego, no tenían mucha madera almacenada, solo 3000 unidades. Sin embargo, había una enorme pila de fibras, un total de 4500 unidades. Probablemente se utilizaron para hacer nidos. Los recursos pétreos eran los más abundantes. Eran básicamente los subproductos de los kobolds que cavaban cuevas. Había un total de 8000 unidades, lo que equivalía a la producción semanal de una cantera de tamaño mediano. Con tantos recursos, Hi-Chen naturalmente los aceptó a todos con una sonrisa y los hizo regresar a su territorio. Una parte considerable de estos recursos se utilizaría para mejorar el ejército. El encuentro con los Kobolds Dragonband sirvió como una llamada de atención para Hi-Chen, destacando las limitaciones que enfrentaba. Incluso el guerrero Naga más fuerte parecía comparativamente débil, sin mencionar a los Murlocs. Con la adquisición de numerosos recursos esta vez, tuvo que concentrarse en subir de nivel adecuadamente. Y ahora le esperaba la parte más emocionante, el descubrimiento de los puntos de recursos minerales conectados a lo largo de la cueva. Después de realizar una evaluación exhaustiva, los hallazgos fueron los siguientes. Había 3 minas de hierro crudo, una de ellas de tamaño pequeño y las otras 2 de pequeña escala. Además, existían 2 canteras de piedra, una clasificada como pequeña y otra como mediana. En comparación con los puntos de recursos pequeños, los puntos de recursos de tamaño mediano tenían más reservas y un ciclo minero más largo. Cantera. Escala, media y nivel 1. Recurso principal producido, piedra. Subproducto, ninguno. Almacenamiento, 105.000/105.000 unidades. Producción máxima semanal, 8400 unidades. Producción semanal de personal, 50 unidades/persona. También había 2 pequeñas minas de arcilla, con lo que el número total de pequeñas minas ascendía a 3, incluida la anterior. Además, había 2 minas de cobre y 2 minas de hierro refinado, ambas de pequeño tamaño. Como Hi-Chen no tenía un uso inmediato para estos recursos, los dejó a un lado como reservas. Sin embargo, lo que más emocionó a Hi-Chen fue el descubrimiento de una mina de mitril en miniatura. Y para su deleite, estaba completamente abastecido. Con esta nueva incorporación, ahora tenía 2 mini minas de mitril que podían producir 1400 unidades de mitril cada semana, lo que resultaba en una producción total de 7000 unidades. Si un recurso como la mina de mitril estuviera ubicado fuera de la cueva, incluso a pequeña escala, sin duda desencadenaría conflictos entre jugadores y nativos. Sin embargo, Hi-Chen ahora poseía 2 de esas minas. Con más minas de mitril, la producción de mitril podría aumentar aún más y se podría acelerar el crecimiento y la fuerza de Alice. Alice era un activo esencial en el territorio, ya que proporcionaba capacidades de combate de alto nivel. Al mejorar su fuerza, Hi-Chen obtendría una ventaja significativa en las batallas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.